es fundamental. Bárbara, no sé, creo que la conocen. Y yo soy Miguel Manglani. Y bueno, va a comenzar Bárbara con el... Bueno, la idea un poquito de este espacio era que intercambiemos saberes, que no le tengamos miedo a esta planta, que empecemos como a abrir nuestra mente, podamos sacarnos los prejuicios y entendamos un poco cómo funciona en nuestro sistema nervioso y en el cuerpo en general. Nada, para los que no me conocen, yo hice medicina en la UBA y me recibí en el 2010. Después hice medicina tradicional china y mi especialidad es de medicina general. No terminé la residencia porque ya sabía que no quería trabajar en la institución hospitalaria, pero bueno, sí tuve una experiencia de un año en Neuquén, Zapala. Y bueno, en ese momento de hospitalario en ningún momento tuve pacientes que consumieran cannabis. Mi experiencia con pacientes con cannabis las empecé a tener en mi consultorio personal con medicina china, que los pacientes se animaban y me contaban que aparte del tratamiento con medicina china utilizaban cannabis. Y siempre me parecía que era muy interesante el tema porque yo veía mejorías, aparte de la sesión que yo veía cómo evolucionaban con la acupuntura, veía mejorías notables en otras cosas, ¿no? Que yo decía, qué interesante esto, y yo me tengo que poner a estudiar porque en la Facultad de Medicina, en toxicología solamente tenemos el acercamiento a la marihuana y solamente se la considera una droga de uso y de abuso con fines recreativos y no con fines medicinales, y es el día de hoy que ya sabemos que no es su única utilidad. Entonces, meternos de lleno con esta planta, que bueno, muchos temas los voy a tocar yo, que de la parte médica, y muchos temas los va a tocar Miguel, que es el experto en los cultivos y en la planta. Bueno, dentro de nuestro cuerpo tenemos lo que se llama el sistema endocannabinoidal. Es una palabra un poco más difícil, pero bueno, tiene que ver con endógeno, cannabinoidal, de cannabinoides, que son las moléculas que tiene la planta. La planta, cannabis sativa, o cannabis índica, o híbrida, o ya lo vamos a ir viendo qué tipos de cannabis hay, tiene en su interior componentes, moléculas químicas, cannabinoides. Esos vienen a ser fitocannabinoides, o sea, de la planta. Pero se descubrió en el 90 que nosotros tenemos endocannabinoides, o sea, endógenos. Vamos a ver en otro slide que hubo un descubridor de ese sistema endocannabinoidal y le pusieron un nombre muy particular que se llama anandamida, que viene del sánscrito ananda, que es felicidad en sánscrito. El sánscrito es una lengua perdida, ¿no? Que la gente que hace yoga la conocen. Y bueno, anandamida y bueno, amidas son, ya saben lo que son. Entonces descubrieron que entonces la anandamida molecularmente y químicamente tiene la misma composición que los cannabinoides fitocannabinoides, que son el THC y el CBD. Acá tengo un puntero. El THC y el CBD, por mencionar dos de los más de 100 que tiene la planta. THC es tetrahidrocannabinoid y CBD es cannabidiol, ¿sí? Este es fitocannabinoide. Y acá la anandamida, está en inglés anandamide, es el endocannabinoide. Bueno, acá tenemos la neurona que va a tener receptores para esas moléculas, va a hacer una sinapsis, en esa sinapsis va a liberar neurotransmisores. Esos receptores es re importante. Tenemos dos receptores como importantes, que es el CB1 y el CB2. El CB1 está mayormente en el sistema nervioso central y el CB2 está en el sistema periférico. Puntualmente, si quieren, bueno, ahí mencionamos, ¿no? CB1, cerebro, pulmón, el sistema vascular, el músculo, extracto gastrointestinal, órganos reproductivos. Entonces, ¿qué significa? Que yo teniendo CB1 en todos estos lugares es donde va a actuar el cannabis. Bueno, CB2, ¿en dónde? El sistema periférico, ¿no? Tengo en el vaso, en el hueso y en la piel. Entonces, cuando hablemos de receptor CB2, tenemos que pensar en el sistema nervioso periférico y en el sistema inmunológico. Y si yo hablo del sistema inmunológico, también hablo, y tengo el vaso,
tengo que hablar del sistema de analgesia, el sistema de antiinflamación que tiene propio nuestro cuerpo endógeno. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo incorporo la sustancia, los cannabinoides, por vía oral, por vía inhalatoria, bueno, ya vamos a ver todas las vías que hay para consumir la planta, va a haber una interacción en estos lugares donde están estos receptores CB1, CB2, que responden con la estrategia del receptor. Se llama de la llave y el candado. O sea, yo tengo un candado con una llave. Esa llave solamente abre para ese candado. Entonces, no la puedo representar con ningún otro, o sea, la llave no puede ser otra, es esa. Y se descubrió que justo la anandamida, como el THC y el CBD, tienen la misma estructura molecular, que ahora la vamos a ver. Entonces abre ese receptor y al abrir el receptor se liberan neurotransmisores, mensajeros químicos que van a desencadenar la cascada de un montón de acciones en el cuerpo fisiológicas. Un concepto muy importante es que como están la mayoría de los receptores en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, nos podemos dar cuenta de la amplia cantidad de patologías que podemos tratar. Es muy importante saber, porque en función de eso podemos decir, bueno, tenemos un paciente que tiene una enfermedad inflamatoria. Bueno, ¿dónde la tiene? La tiene en el sistema intestinal. Bueno, entonces sé que va a actuar el receptor CB1. ¿Y qué? Entonces, ¿cuál de todas estas dos moléculas va a actuar? No, las dos van a actuar. ¿Por qué? Porque la planta tiene las dos. Las dos y aparte tiene 100 más. Aparte de tener THC, CBD, hay otras moléculas que se fueron estudiando, como el CB1, el THCA, THCB, THCC, flavonoides, terpenos, un montón de moléculas químicas que generan cosas en nuestro cuerpo. Aparte, por eso se está descubriendo que cada vez funciona para más cosas. Pasamos a la otra slide. Acá hay dos tipos de plantas. ¿Vieron que les hablábamos que el cannabis es como cuando uno dice el aloe, la planta de aloe que todos conocemos? Bueno, existe el aloe vera, pero existen más de 100 aloes. El aloe vera es un tipo de aloe, pero es de la familia del aloe. Bueno, con la planta de cannabis pasa lo mismo. Tiene muchas variedades. Dos de las más importantes, sativa, índica. También acá hay otra que Miguel puso que se llama rudelaris. Claro, sí, es una planta que en realidad se utiliza muy poco porque tiene muy poco THC y todas las personas que la tienen para la fase recreativa no la pueden utilizar. Es una planta más pequeña que da menos resina y bueno, y al producir muy poco THC le escapa. Sí, lo que tiene es una buena cantidad de CBD, que es lo que nos interesa a nosotros porque sería la parte medicinal. Y aparte se utiliza mucho para hacer polinizar la índica, la sativa, porque salen muchas cepas hembras, ¿sí? O sea, tiene mucho que ver para eso. Pero las que más se utilizan son índicas y sativas. Bien. ¿Y querés contar un poco de la planta? Sí, la planta, en realidad, lo que yo busco es, digamos, transmitirlo a la gente para que pueda a su vez después transmitir a las otras personas en función de que si van a consumir aceite o están interesados, de dónde viene ese aceite en realidad, ¿no? Porque si te vendo aceite, ¿y de dónde salió? De una sativa, de una índica, es mitad índica, mitad sativa, 60-40, es de una planta hembra, de una planta macho, ¿de dónde viene? Entonces todo eso hay que conocerlo. ¿Sí? El proceso, y sobre todo que hay, hoy está la posibilidad de poderlo analizar el aceite, lo analiza la Facultad de La Plata y la de Rosario. Claro. ¿Sí? Tiene un costo el análisis, pero eso es fundamental porque uno puede saber qué tiene exactamente, qué componentes tiene, ¿sí? Cuánto THC, cuánto CBD, cuánto CBN, lo que conocemos, como dijo ella, los otros no los conoce aparentemente nadie, se están investigando muchísimo. Entonces, esto es fundamental para cuando ustedes hablan con alguien, ustedes ya se van a llevar el concepto de acá, pero por ahí lo pueden transmitir y decir, bueno, estás tomando aceite, ¿y qué aceite tomás? Entonces, poder hacer las preguntas a las personas
decirle, bueno, ¿de qué planta me lo das? ¿Qué planta tenés? Y saber si sabe o no. Porque si no sabe, no es muy conveniente tomar el aceite, porque no, como dijo ella antes, ¿para qué patología lo voy a usar? Depende de la patología, va a ser con más CBD o menos CBD. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Ustedes exijan a las personas que les van a vender el aceite, o se lo van a dar, como sea, saber de dónde viene. ¿Sí? Y las plantas son distintas. Por lo general, la mayoría de las plantas que utilizan para medicina no son puras. Son 60, 40, más o menos, es lo que hay. 60 sativa, 40 índica o al revés. ¿Sí? Y entonces muchas veces esto es importante saber que como hay variedades, ahora vamos a ver qué características tiene cada una para ver a qué paciente le indico, cuál u otra, o yo como consumidora, cuál me conviene. Porque quizás en un momento de mi vida me conviene una y en otro momento otra, o en el día. En el día por ahí me conviene una y a la noche me conviene otra. Entonces acá tenemos índica, sativa, y miren las características que tiene. La planta es totalmente distinta. La índica tiene una hoja más retacona, más gordita, serruchadita, pero no tanto. ¿Ven? Crece no tan grande, no tan alta, es más retacona. Los cogollos, o sea, las flores, donde tenemos gran cantidad de THC y CBD, son grandes, abultados y caen como a los costados, son cogollos pesados. En cambio, la sativa es una planta delgada, más bien flaquita, larga. El cogollo es chiquitito, más bien finito, nunca da mucho, da más la índica en proporción, en volumen, que la sativa. Y después tenés la rudelaris, que es como la más peticita, claro, que tiene otra característica, ¿no, la hojita? Sí, también es más pequeña, todo en su concepto. Es metro y pico, las hojitas así como se ven ahí, chiquitas, menos hojas. O sea, y bueno, ahí se nota bien la diferencia, no está bien diferenciada. ¿Sí? La sativa puede tener 3 metros de altura, para que se den una idea, una planta bien frondosa. ¿Sí? La índica no, va a ser más chica y más corpulenta. ¿Sí? Y bien verde sobre todo. Y entonces nosotros, por ejemplo, si somos canabicultores y decimos, bueno, me dieron esta semilla, no sabemos de qué va a ser. Yo tengo una semilla, como cuando planto zanahoria en mi jardín. Entonces empieza a crecer, la planta tiene un ciclo de 6 meses, ¿verdad? Claro, y ahí va después en la mano. Al principio es medio complicado, ¿sí? Como todo lo nuevo que uno hace, es una planta que merece estudiarla realmente. Uno va descubriendo todos los años cosas distintas. Es una planta, sobre todo de clima cálido, de verano, así que si se va a plantar afuera, tiene que ser, digamos, primavera, mayo, va a ser un periodo así, que va a soportar el calor. En invierno se muere. Para tratarla en invierno hay que hacerla indoor, que le llaman, adentro, con calor y con luz y demás. Esas son, digamos, más o menos las propiedades. ¿Y cuándo empieza a dar las flores, Miguel? Y la flor, primero, cuando la planta empieza a crecer, antes de que dé la flor, después con un poco de experiencia uno puede identificar si la planta va a ser hembra o va a ser macho, lo cual es fundamental para lo que vamos a querer hacer. Pues si queremos sacar abundante resina, tiene que ser hembra, ¿sí? Porque la macho se va a dedicar a dar semillas. Entonces, si descubrimos que la planta es macho, por lo general que se dedica a sacar gran cantidad de resina, la va a anular esa planta, digamos, la va a matar, la va a cortar. ¿Sí? Entonces, por lo general se plantan varias, 3, 4, porque alguna de ellas seguramente va a ser, esa planta va a ser macho. Excepto que se compre la semilla, porque hay bancos de semillas que están afuera, en el exterior, donde ya te marcan las características. Te dicen, esta planta va a ser hembra, y bueno, de ahí la genética, de ahí la mezcla de la rudelaris. O sea, ya ellos se ocuparon de hacer todas genéticamente las mezclas, polinizaciones para sacar esto. Entonces vos compras la semilla y te digo que sale hembra. Sí, te venden, salen muy caras las semillas, te venden 3 y las 3 son hembras. O sea que está bien, el tema es muy concreto. Y entonces, bueno, con eso no vas a tener mucho problema. Pero si aprendiste a identificarla y te dan una semilla regular, que le llaman, vos ahí no vas a saber. Vas a tener que esperar que la planta crezca
y esté a punto de empezar a dar la flor, y ahí vas a saber exactamente si va a ser macho o va a ser hembra. Y bueno, depende de lo que busques, si buscas semillas o polinizar, hacer cosas así, sí vas a querer un macho, vas a querer un macho y una hembra, ¿sí? Para poder hacer tu cruza. Pero bueno, eso con experiencia. Pero cualquiera puede plantar. Y hay un detalle que es muy importante, que la planta es hermafrodita, o sea, puede virar. Yo tengo un grupo de hembras y me quedó un macho, no me di cuenta que era macho, y me poliniza, entonces me las vira a macho y ya no va a producir cogollos, que son las flores, que es lo que nos interesa. Claro, Entonces, la planta va, si es hembra, va a dedicar todo su esfuerzo a producir resina, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿sí? Donde van a estar todos los compuestos. Y si es macho, va a dedicar toda su energía a hacer semillas. Perdón, sí. la semilla es una bestia, No, pero ¿la semilla es macho o hembra? La semilla no, es una planta hermafrodita. Es una planta hermafrodita. A menos que compres esta que claro, genéticamente si vos la compras modificada. genéticamente, ellos te dicen, esta es hembra y se acabó. Eso vi que traen de afuera, que es como un antibiograma y que trae la semilla, La semilla, y que ya está. Claro, por lo general se compran semillas hembras. Hembra, Sí, claro. sí, ya te la venden porque es lo que vos vas a necesitar, la resina, para producir el aceite. Claro, bien. Ahora también se compran y se venden semillas regulares. Eso no te asegura lo que va a suceder. Lo que va a pasar. Puede salir un macho, puede suceder una hembra. A su vez, químicamente también se puede la planta pasar de sexo. Eso. O sea, una planta hembra, hay productos que se elaboran con nitrato de plata y otras cosas, que se rocían la planta y la planta pasa a ser macho, o al revés, o hacer una combinación, si es una hermafrodita, cambiar el sexo. ¿Está? Pero eso hay que tener Claro, un poquito sí, más tiene claro. que estar en el tema, pero sí. todo se puede lograr. Quiero decirle con esto que si ustedes deciden en algún momento plantar, bueno, todo se logra. Hay que tener paciencia. Claro. Sí. nada más. Bueno, y el ciclo de la planta son 6 meses, entonces eso es importante porque ya sabemos cuándo empezar a sembrarla. Después hay un montón de características que tiene la planta, como cualquier planta, se abicha, tiene arañitas, tiene hongos, tiene un montón de cosas. Es una planta que absorbe mucho metales pesados, organofosforados, tengo que tener mucho cuidado porque la planta tiene, de hecho en China, leí un estudio hace poquito, que hicieron una plantación extensiva de marihuana porque era un territorio contaminado con organofosforados y metales, entonces la planta solamente la querían para que absorbiera eso. Entonces, bueno, tenemos que, si queremos que eso sea nuestra medicina, tenemos que tener un buen sustrato, una buena tierra compostada, con determinada cantidad de nitrógeno. Sí, conviene, sobre todo si se va a poner afuera, intercalar con hacer una pequeña huerta, lo que sería, si hay posibilidad y hay terreno. Porque también se puede cultivar en una maceta, grande, ¿sí? Tipo tacho de 20 litros o algo más grande también. Entonces, si es con una huertita, está bárbaro, porque nos evitamos lo que ya comentaba, todas las enfermedades. Claro. Porque se ayudan las plantas entre sí, para que los bichos se vayan a una, se vayan a otra y no se contamine la planta. Y de paso nos comemos lo que plantamos. Esa lechuga. En esta temporada crece todo. Estamos hablando de primavera a mayo más o menos, así que imagínense que ahí crece todo. Puede poner zanahoria, lo que se te ocurra. Y eso, bueno, favorece muchísimo a que las plantas no se abichen, que es diferente a cuando lo haces indoor. Ahí tenés mucho cuidado porque vos vas a trabajar con temperatura y humedad. Clima ideal para las bacterias, los hongos, todo. Claro. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta. Requiere hacerlo adentro una mano más fina, pero se puede hacer. Bueno, entonces ya vimos que tenemos estas dos variedades y ahora vamos a hablar un poquito de cada una. Hay algo muy lindo que está acá abajo que es como que nos vislumbra un poco para qué sirve o en qué momento del día me convendría utilizar una u otra. ¿Ven acá sativa, que hay un sol? Dice, consumo diurno recomendado. Y la índica, hay una luna, consumo nocturno recomendado. Entonces, eso no hace falta saber mucho de cannabis, pero ya sí sabemos que es una índica y todo lo que me genere la noche. Me va a relajar, me va a inducir el sueño, me va a generar somnolencia, me va a trabajar el peristaltismo, todo lo que viene a la noche, el sistema parasimpático. Entonces, es muy buena para meditar, es muy buena para relajar la musculatura y es una planta que me ayuda
de la cabeza para abajo, o sea, corporal, la parte física. En cambio, la sativa es una planta que se consume de día y ven que está acá colorado, pintadito acá, como que es mental. Entonces, ¿para qué me sirve? Me sirve para estar activa, enérgica, oxigenada, con alegría, me estimula la memoria, me estimula en mi sistema simpático, me dan ganas de hacer actividades, me pone creativa, me trabaja el sistema nervioso central, me sirve para un Parkinson, me sirve para una epilepsia, me sirve para una enfermedad mental, para enfermedades neurodegenerativas. Y todo esto es lo que genera, ¿no? Como, bueno, ya dije, motor, energía, creatividad. Entonces, esto es muy importante, porque yo sabiendo que mi producción es índica y yo soy depresiva, y no me va. Entonces, pero o yo tengo una ansiedad, ataques de pánico y tengo una sativa, y voy a estar por la nube comiéndome la cabeza, y claro. Pero por suerte tenemos la Rhodelaris y las híbridas, que la mayoría de los cannabicultores después terminan teniendo híbridos, porque las plantas se mezclan, entonces vos tenés tu planta y te das cuenta que una parte de la planta me parece media índica y la otra sativa, o que es en apariencia es una índica, pero tiene muchas características de sativa cuando uno la consume. Tanto la índica como la sativa van a tener THC y CBD, y CBN y todos los 100 cannabinoides que hablamos. Eso que quede claro. Entonces, ya teniendo un poco estos conceptos, índica, sativa, yo ya sé todo el campo de acción que tengo. Entonces, ¿por qué hablamos de que es medicinal el CBD? En realidad el THC es medicinal también, porque si yo tengo un Parkinson y tengo una enfermedad neurodegenerativa y necesito THC, o soy una depresiva y necesito THC para que me levante un poco, es medicinal. Entonces, acá viene un dilema que es medicinal y que es droga. En realidad, Paracelso decía, todo lo que yo consumo en cantidad, en abuso, es una droga. Si yo me alimento todos los días mis 4 comidas de McDonald's, y me voy a estar verdad, me va a matar mi salud. El resto es lo mismo. O sea, es muy importante marcar que no hay en bibliografía dosis letal de marihuana, o sea, no hay dosis letal. Hay efectos adversos, pero no hay dosis letal. Y hay efectos adversos en relación a qué, a cómo lo consumo, con qué fármacos lo mezclé, cómo está mi cuerpo, cómo está mi hígado. Entonces, eso es muy importante. Teniendo en cuenta esas características, yo voy a tratar de ver y elegir para mí, para mis pacientes, una planta que sea sativa o una índica, o una que sea híbrida, pero que tenga características en relación a los porcentajes. Que bien Miguel decía que en realidad necesitamos reclamarle al cannabicultor o a la persona que nos ofrece el cannabis qué porcentaje tiene de THC y CBD o de CBN. Entonces yo voy a saber qué medicina me está vendiendo esa persona. ¿Por qué? Porque de repente está estudiado que el CBD genera un efecto de relajación, de analgesia, de inductor del sueño, antiinflamatoria, antiproliferativa, antitumoral, antiepiléptica. En cambio, el THC se lo considera como de uso más recreativo porque te pone en un estado como de colocón, como de alegría, abre el apetito, induce el estado de euforia, la hiperactividad, las ganas de hacer cosas, el tono muscular, estimula más la parte simpática. Pero si yo no quiero tener efectos adversos como los que me genera el THC, tendría que consumir un aceite o una planta o consumir las características de esa planta en una proporción de 1 a 1. Por ejemplo, de THC 1% y de CBD un 1%, porque el CBD lo que va a hacer es aplacar un poquito esos efectos un poco como adversos, por decirlo de una forma, del THC, pero potenciando también todas esas características positivas que tiene el THC, pero más el CBD. Entonces, no está mal consumir un aceite, por ejemplo, que tenga un poco de THC porque nos va a venir bien. De hecho, hay estudios comprobados que en muchos pacientes solamente les daban THC y no les daban CBD, y había un montón de cosas que no cubrían. O a pacientes que solamente le daban CBD con epilepsias, por lo general, que es con más estudios que tenemos acá en la Argentina, les daban solamente CBD porque como lo consideramos medicinal y lo consideramos que casi prácticamente no tiene efectos adversos, y el THC sí, por eso lo utilizamos inocuamente en niños,
en determinadas epilepsias refractarias no daba tanto resultado el CBD solo, sino que había que potenciarlo con THC, y así y viceversa. Entonces, todavía hay muchas cosas que se están descubriendo de cómo se potencian cada uno. Inclusive hasta ahora se descubrieron más moléculas químicas, entonces podemos decir, bueno, esta planta me da tiene una alta concentración de CBN, y el CBN ahora se descubrió que es mucho mejor, por ejemplo, para el Alzheimer y el Parkinson, que el THC y el CBD solo, no sé. O sea, si vos conseguís que una planta que tiene una gran cantidad de CBD y CBN, va a ser mejor el efecto terapéutico. Algo que es muy importante que no dijimos, que tiene que ver con el metabolismo, que es que, bueno, si uno lo consume por vía oral, por supuesto, como todo lo que consumimos por vía oral, va a metabolizarse en el hígado y se va a excretar en vía renal. Hay muchos receptores en el hígado, hay muchos receptores en el tejido muscular, hay muchos receptores en el sistema nervioso. ¿Y por qué? Porque la característica de esta planta es que es lipofílica, o sea, es muy afín al tejido graso y poco afín al tejido, o sea, es hidrofóbica, detesta el agua, le gusta el medio graso, por eso que consumimos el aceite, consumimos un brownie, consumimos todo medio graso, ¿no? Entonces esto es importante porque si yo, por ejemplo, me hago un té de una hojita, le pongo agua y capaz que no me va a hacer nada. Pero en cambio, si yo le quito las propiedades medicinales de la planta en un medio alcohólico o en el aceite, o lo vaporizo o lo fumo, y la misma combustión va a hacer que esas moléculas se metabolicen. Los tiempos de acción va a depender en la vía, después lo vamos a ver. Pero bueno, me quería detener en la cuestión de metabólica porque entonces es muy importante para nuestros pacientes y para nosotros que si tenemos alguna cuestión hepática, como por ejemplo colesterol alto, hígado graso, insuficiencia hepática, enfermedades hepáticas como hepatitis o cirrosis, o una manifestación tumoral, puede ser metástasis, un tumor primario en hígado, ese hígado ya de por sí va a metabolizar mal todo, cualquier cosa, la comida, algo frito, como un ibuprofeno, como el cannabis. Entonces va a estar enlentecido ese metabolismo, entonces existe la posibilidad de que tengamos algunos efectos adversos, propios de la planta o propios de la competencia con otras drogas que uno consume. Porque acá estamos tratando de hablar del cannabis como medicina, pero ya sabemos que vivimos en este sistema médico en el cual no solamente tratamos a una patología con una sola sustancia, sino que a veces utilizamos varias sustancias. Entonces, ¿qué ocurre? En los pacientes con insuficiencia hepática, colesterol alto, enzimas hepáticas altas, hepatitis, tumores, tenemos que tener mucho cuidado. Eso no significa que no lo puedan consumir, sino que tenemos que hacer un seguimiento entre 3 a 6 meses de laboratorio. Pedimos enzimas hepáticas, vemos una ecografía y bueno, pero es asombroso porque yo lo estoy viendo en pacientes que sigo, que pese a que tienen, por ejemplo, dislipemias o hígado graso, en un consumo diario de cannabis, 2 gotas a la mañana, 2 gotas a la noche, cada paciente tiene dosis distintas, con laboratorios controles, le bajan, por ejemplo, pacientes que han tenido 250 de colesterol, le baja a 200. Sin hacer dieta, sin hacer caminatas, nada, porque el paciente sigue su vida normal, lo único que modificó fue la ingesta de cannabis. Acá hay uno. Sí, total. Lo mismo lo vi con hígado graso, fue impresionante. Y también, bueno, con valores de laboratorio que es asombroso, por ejemplo, baja la glucosa en sangre, entonces es ideal para pacientes diabéticos, porque el CBD tiene la propiedad de ser antiinflamatorio por excelencia, entonces hace que no esté tan inflamado, funciona mejor, o sea, estimula la función pancreática. Entonces, mejora la insulina, mejora la cantidad de insulina y el metabolismo de la insulina. Entonces, bajan los valores de glucemia. Entonces, yo tengo 3 pacientes con diabetes sin hacer nada. 2 son insulino dependientes y una solamente consume metformina. Y sin hacer nada, sin modificar su dieta, sin hacer actividad física, pues son personas bastante vagas. Lo único que hicieron fue tomar el aceite y bajó el azúcar en sangre, bajó la hemoglobina glicosilada, yo no lo podía creer. No, bajaron la dosis de insulina que se tenían que inyectar, o sea, bueno, tengo una paciente con bomba de insulina que el aparatito todo el tiempo le marcaba hipoglucemia, y que yo decía, bueno, vamos a tener que hacer algo, porque evidentemente este aceite te está haciendo
claro que quizás consumiendo solo el aceite tendríamos que hasta retirar la bomba de insulina, no sé cómo. Se está abriendo una puerta muy grande en muchas cosas, entonces los médicos y los profesionales de salud somos los responsables de sistematizar todos los efectos, también positivos como negativos, que está teniendo esta planta. Bueno, hablando un poco de los recaudos, podríamos mencionar, si quieren, algunas de las enfermedades en las cuales ya está comprobado el efecto medicinal, como bueno, los dolores crónicos, las enfermedades que son de origen crónica, las enfermedades neurodegenerativas, ya sea Parkinson, Alzheimer, LELA, la esclerosis múltiple, la epilepsia, las enfermedades que tienen manifestaciones en el sistema nervioso central, como los espasmos, como los TOCs, los tics nerviosos, las enfermedades psiquiátricas como psicosis, esquizofrenia, bipolaridad, depresión, ansiedad, angustia generalizada, las enfermedades cardíacas como las anginas de pecho o las arritmias, las enfermedades inflamatorias intestinales como Crohn, colitis ulcerosa, el colon irritable, las obstrucciones intestinales, bueno, las enfermedades que ya dijimos metabólicas, y como antitumoral, acá habría que hacer como un stop porque yo he leído bastante bibliografía y en muchos lugares hablan de que es antitumoral y en muchos desmienten esta propiedad. Pero si nos ponemos a pensar que el tumor es una división descontrolada de una célula que necesita anaerobiosis, que necesita manipular el metabolismo y que necesita que la célula esté inflamada. O sea, ya se estudió que no hay cáncer en un paciente que no esté inflamado. O sea. Y si el cannabis sabemos que trabaja sobre la inflamación, que es antiinflamatoria, ya sabemos que va a tener un estado de no proliferación. Entonces se ha estudiado un montón de grupos tumorales en los cuales mejoran los pacientes. Reducen los tumores o inclusive a tumores que tenían muy mal pronóstico se les prolonga la vida. Entonces, no solamente funcionaría para tratar de tumores, sino que lo probaríamos como coadyuvante la quimioterapia o la radioterapia, porque va a estimular el apetito, va a reducir la náusea, la depresión que genera un estado tumoral, oncológico, la caquexia que genera el tumor. Y bueno, entonces, si no lo va a ayudar a resolver el proceso tumoral, va a ser un paliativo. Por eso se usa mucho en la medicina paliativa. Vos pará. No, porque yo me pongo claro, y si vos te acordás de algo y me querés meter, sí. No, por supuesto, sí, no, tranquilo. Pasamos a ver de... Ahora acá vimos, claro. Sí, estas son las sustancias. Claro. Sí. Ahí, eso es importante, si podemos ampliar las moléculas, que a mí que no me gusta la química, a mí no me fue nada bien en la facultad de química. Pero bueno, esto lo estudié, que ven que la molécula tiene 3 anillos químicos y tiene muchos grupos de carbono. Que entonces, ¿qué se descubrió? Que cuando se expone a la molécula del THC al calor, acá podés meter boca, sí. ocurre un cambio químico, que es la descarboxilación. Claro, tal cual. Por eso cuando hacemos la plantación, obtenemos la planta, una vez que dio la flor y en el momento justo, porque hay un momento para sacar la flor, ¿sí? Ni antes ni después. Eso también se aprende y no es muy difícil. Hay que utilizar una lupa de muchos aumentos, 70, 60 aumentos, entonces se mira la flor, y bueno, después más adelante tenemos una foto que lo vamos a explicar. Entonces en ese momento justo se saca donde tenemos la mayor cantidad de resina y en el mejor estado, ¿sí? Porque después es como que se pasa, igual sirve, pero nosotros lo que queremos es sacar toda la producción máximo posible, aprovecharla. Entonces, toda esa resina que nos va a servir después para hacer el aceite, ¿no es cierto? Sí. No, y lo de la temperatura. La temperatura, la planta después sacamos la flor y hay que dejarla secar, ¿sí? También se puede acelerar el proceso secándola al horno.
también hay que tener cuidado porque hay temperaturas que no hay que exceder. Si tenemos por debajo la temperatura que anda en los 100, 110 grados, por debajo no va a suceder nada y si nos pasamos la vamos a quemar, ¿sí? Y entonces ahí es donde va a cambiar la molécula, que sería por ejemplo el THCA se va a convertir en THC, porque se va a descarboxilar, que se llama. Y también sucede con el CBD. Cuando sale de la planta y la ponemos a secar, está THCA, CBDA, ¿sí? Y no hace nada eso, no sirve para mucho. El THC, que es la sustancia psicoactiva, no va a funcionar, no va a tener nada. Por eso cuando se fuma, se calienta por el fuego y se produce en ese momento la descarbonización, ¿sí? Entonces si la ponemos en el horno, estamos dándole temperatura y haciendo esa transformación. Si la hacemos en aceite, después el aceite lo vamos a calentar, si lo hacemos en alcohol, vamos a evaporar y en el proceso ese se va a producir la transformación. O sea, podemos sacar la sustancia recién cortada de la planta, la podemos poner en alcohol, extraerle la resina, porque se disuelve fácilmente con el alcohol, y después lo evaporamos, calentándolo a baño de María, porque tampoco hay que exceder esas temperaturas. Pero durante ese proceso, que dura 3-4 horas, va a suceder la transformación. Claro. Que entonces hay cannabicultores que nos venden o nos proveen una medicina que te la dicen, no, pero esta está descarboxilada. Claro. Entonces, si te proveen algo que está descarboxilado, significa que le dieron temperatura y que va a potenciar las propiedades medicinales. Va a ser más fuerte ese aceite que si no está descarboxilado. Eso es importante, porque entonces, si yo empecé con un paciente dándole un aceite sin descarboxilación y veo que no le funciona, pucha, no le funciona, ya hace un mes que lo toma, ¿cómo lo tomás? Le aumenté la dosis, no le funciona, bueno, no. En realidad, dos opciones, o le cambio la planta o le cambio el aceite, porque capaz que ese aceite no es para esa persona, porque todos los cuerpos somos distintos, o le indico algo descarboxilado, que entonces va a potenciar el THC y el CBD. Tal cual. Y otra de las cosas que potencia bastante es conservar, porque después, si tenemos muchas flores, no las vamos a usar en el momento, hay que conservarlas. Si las ponemos en un frasquito y las dejamos así nomás, lo que la van a agarrar los hongos rápidamente, se van a humedecer y las vamos a tener que tirar, ¿sí? Entonces, lo que se utiliza mucho es hacerle vacío. Claro. ¿Sí? Se conserva en el vacío y el vacío lo que hace es conservarlas y aparte potenciar la sustancia, se potencia la resina notablemente. ¿Sí? Bueno, comprendo que no es fácil de repente hacerle vacío, pero bueno, hay personas que lo hacen, si no se puede realizar también, se puede aprender a hacerlo. Bien. Pasamos a la otra. No, contá vos. No, este profesor, digamos, tuvo un momento muy importante porque fue el que sintetizó, como dice ahí, ¿llegan a leer? Sí. Bueno, sintetizó el THC y el CBD en el laboratorio y bueno, es un descubrimiento muy importante. Claro, y la anandamida que decíamos. Este es el médico que mucha gente lo conoce porque, bueno, tiene un video re lindo en YouTube si lo quieren ver, es de Israel. Entonces, claro, imaginémonos países también en vías de desarrollo, ¿no? Pero con una gran riqueza biológica, entonces ellos empezaron a darse cuenta que la gente de campo usaba mucho la cannabis. Entonces le empezaron a estudiar, porque claro, tiene un montón de propiedades. Los pacientes vienen y nos cuentan que tiene un montón de propiedades. Y sí, pero si no lo estudiamos químicamente en el laboratorio, ¿cómo vamos a demostrarle al farmaconegocio que esto funciona? Entonces él, bueno, claro, era toda una lucha, ¿no? Conseguir plantas, llevarlas al laboratorio. Ahí en el documental cuenta como que los miraban, que estuvo casi preso porque parecía narcotráfico, porque necesitaban kilos y kilos de la planta para poder investigar en el laboratorio, en un equipo, y ahí descubrieron la molécula, le dieron como la estructura química a la molécula de THC y CBD, descubrieron el sistema endocannabinoidal en el 90, le pusieron el nombre a la anandamida, le dieron la pelea al farmaconegocio y lo tienen legal ellos hace como más de 20 años, y en los hospitales en Israel la mayoría de las personas se tratan con cannabis medicinal. De hecho, en este documental yo vi que, por ejemplo, pacientes con asma, crisis asmática,
porque el cannabis no lo dije, pero es un buen broncodilatador. Entonces entran con crisis asmática y en vez de darle oxígeno, salbutamol, hipratropio, corticoide, le vaporizan cannabis y el paciente se relaja, mejora y se va a la crisis asmática. Y es mucho más barato, de hecho están las camas y el vaporizador al lado, o sea, entre otros usos que usan. También, por ejemplo, hay un paper muy interesante sobre la osteoporosis, porque se estudió que el cannabis ayuda a la síntesis y al estímulo de los osteoblastos, que son las células que van a conformar la masa ósea. Entonces ayudan a tener más osteoblastos y a fijar más el calcio. Entonces las israelitas no consumen ni calcio, ni vitamina D, ni fijador de calcio, solo cannabis. Sí, pasamos a la otra. Bueno, acá nos muestra de dónde es originaria las plantas, ¿sí? La sativa y la índica. Ahí tenemos el... Toma, mira el marcador. No, si logran... ¿Sí? Toda esta parte que está marcada acá, la índica y la sativa, que es más que toda la parte de Centroamérica, ¿sí? Toda la parte de México, Colombia, toda esa zona. ¿Cuál es? ¿La sativa? ¿Cómo? La sativa. La sativa es más de zona tropical, digamos, Claro. ¿sí? Y la índica es más de toda esta zona de acá. Claro, Medio Oriente, Claro. Afganistán, Igual. Asia, sí. Pasamos. Para tener más o menos una idea de lo bien. Bueno, esto es la ley. Claro, bueno, lo que hablábamos justo antes de empezar la charla, ¿no? La ley 27.350, que fue sancionada en marzo del 2017, gracias a este médico que lo bancamos, que es Marcelo Morante de La Plata, es un médico internista, y que él empezó a acompañar a su hermana que sufría un lupus con convulsiones y epilepsia refractaria, que no había forma, estaba deteriorada muy mal, y él dice, bueno, che, yo te voy a ayudar porque no puede ser, te están destruyendo todas estas medicaciones antiepilépticas, te está yendo, la hermana es médica también, que nos está yendo, y entonces él viajó a Canadá y a Estados Unidos, pero primero a Canadá y empezó a investigar con médicos, países en los cuales ya es legal la planta hace un montón de tiempo, que hay más evidencia científica, más estudios científicos, más pruebas en ratones y en laboratorio, y bueno, con otra apertura mental también. Entonces, claro, él vino con toda esa información a la Argentina y dijo, bueno, se empezó a reunir con las Mamá Cultiva, con los cannabicultores solidarios, por supuesto empezó a hacer un estudio sistemático con sus pacientes, con los pacientes del hospital y con la hermana. Y empezó a ver amplias mejorías y bueno, se empezó a juntar con un montón de médicos y le dieron la pelea al Estado y desde el 2017 tenemos la ley. La ley es muy interesante porque en la ley prohíbe el autocultivo, o sea, sí, entonces prohíbe el autocultivo y prohíbe la venta, pero autoriza que los médicos recetemos el cannabis, pero dice que el Estado es el que es proveedor de esa planta. El Estado tiene que proveer, tiene que darle al CONICET la marihuana para que investigue y al INTA la semilla para que la plante y para que le provea al Estado el producto. Pero no sucede nada de todo eso, o sea, estamos en veremos. Y entonces, como la ley no está ratificada, Claro, sí, si no la reglamentaron. no la reglamentaron, entonces se supone que estamos en clandestinidad, porque yo le receto cannabis a un paciente, pero el paciente me dice, pero ¿y dónde lo compro? Y bueno, te queda comprarlo, apelar a la solidaridad de alguien que te lo regale, a tu autocultivo o al narcotráfico, digamos narcotráfico como una persona que por ahí tiene muchas plantaciones y hace de eso un comercio, que encima suele pasar que esas personas lo hacen indiscriminadamente porque ya vieron la beta económica a las plantas para que le den muchos cogollos, muchas flores, le ponen un montón de sustancias químicas, que eso después ya lo vamos a hablar, pero impacta nocivamente en nuestro cuerpo. Bueno, o nos están vendiendo un producto que no es de calidad, entonces de repente no sabemos si realmente tiene THC, CBD, si estuvo bien hecho el proceso, si la dejaron madurar, macerar, si la descarboxilaron o no. Entonces nosotros como consumidores o a nuestros pacientes les tenemos que exigir que a cualquier persona que nos provea el aceite que tenga el análisis en la Facultad de Farmacia y Bioquímica en La Plata o en Rosario, que sale 2.000 pesos. O sea, es un análisis que es una inversión, pero si vos sos productor o vendés
2.000 pesos. Es ¿Y una- ese análisis certificado. se hace sobre el aceite de cada planta o sobre el Sí. aceite de tu plantación? No, el aceite que vos traes, o sea, de tu planta, eso te va a dar. Todas las plantas no son iguales. Sí. ¿Está? O sea, por más que vos compres al mismo banco de semillas, ellos mismos te dicen de que va a haber variaciones. Pequeñas, pero va a haber. Es decir, vos vas a plantar siempre la misma especie, que ellos le dan un nombre comercial, pero no te va a dar. Si vos llevas a hacer el análisis de esa, te va a dar, ponerle ahora después acá, yo les voy a mostrar que tengo hecho el análisis, te da ponerle 2.7 de CBD. Pero la otra planta del próximo año que vos plantes, por ahí no te da 2.7, por ahí después te da 2 o 3. Entonces vos cultivás, haces tu cosecha, no sé cómo se Sí, llama, sí. producís, Sí. tenés un tacho así de aceite. Sí. Eso es lo que vos mandás a que te analicen. No, en ese aceite están todos mezclados todas tus plantas. Bueno, algo, no. Vos, muy grosero lo que no, está bien, yo te entendí perfectamente, te voy a explicar. Vos de esa planta vas a sacar la resina, ¿sí? X cantidad. Esta, si la vas a usar vos sola, una planta te va a durar 1 año y medio, para que te des una idea, o sea, la vas a poder compartir. Y entonces, de esa resina vos la vas a diluir en aceite con ella, ¿sí? Porque hay varias formas, pero vamos a ir al aceite. La diluís en aceite y lo que tenés que llevar para analizar es el aceite con la resina. Podés llevar la resina sola, pero es bastante engorroso, conviene siempre llevar. Te piden 3 mililitros nada más, o sea que es muy poquitito del aceite con la resina. Y con eso tienen un equipo que es muy complejo, muy sofisticado. Por eso lo tienen ellos, Claro. es muy caro. Y bueno, de ahí el costo también para el análisis. ¿En dónde se hace? En La Plata, en la En facultad de farmacia bioquímica. Sí, farmacia ¿Y bioquímica. puede ir cualquiera? Cualquier llevar persona. de Sí, sí. A vos te venden, vos compras un aceite y le preguntaste y después querés sacarte la duda si es verdad lo que te dijo. Entonces llevas una muestra de ese aceite, tenés que hacer primero el trámite por internet y demás, pagarlo y después ellos te citan para que vayas. Y después te van a decir, en 10 días aproximadamente te mandan el resultado por mail. El resultado que después lo vas a ver acá, yo les saqué una copia. Ese es el procedimiento. Entonces con eso tenés exactamente. Lo bueno es que si vos te haces tu cultivo, ya te digo, las variantes de una planta y otra van a ser pocas. Va a haber variantes, pero muy pequeñas. ¿No? Que haya, como yo te dije, poner en una 2,7, en otra 2, en otra 3, nada. O sea, sabés que siempre tenés la sustancia que vos buscás, ya sea de CBD, de THC, depende de lo que quieras para la patología. Claro. Lo que hablamos hoy, ¿no? Por eso es importante que se lleven una idea concreta de todo esto para que sepan qué aceite van a tomar, para qué lo van a usar y que realmente sea bueno, ¿no? Esa es la idea. Bueno, y de la ley, entonces, sabiendo que entonces estamos en clandestinidad, porque de repente tenemos una ley, pero que yo no sé, quiero comprar, pero no sé a dónde ir, y entonces mucha gente cae en el mercado libre o en una dietética o en un aceite que es genérico. Entonces, si tenemos la confianza con algún canabicultor de poder decirle, anda a analizar tu aceite y comprárselo con confianza o producir nosotros nuestro propio aceite. Y algo que dice la ley, que es que hay un registro. Esto más que nada, el registro lo sacaron ahora hace poquito, esto es una novedad de este año, que es para los pacientes con epilepsia. Por eso es hecha la ley, hecha la trampa. En ese registro, que es para que todas las mamás o los papás que tienen niños con epilepsia los registren, para que el Estado cuantifique a cuántas personas se le va a proveer el aceite. Solamente se registraron 46. Pero vos decís, ¿pero qué va? ¿Solamente en toda la Argentina hay 46 niños con epilepsia? No. Pero es que en realidad hay tanto desconocimiento. De hecho, acá mismo, que somos, ¿cuántos somos? Somos como 10 personas, no sabíamos que había una ley. Entonces, de repente, ¿cómo la gente va a ir a inscribirse? ¿A dónde se inscribe? Si ni siquiera sabe que hay una ley y piensa que es algo clandestino, que lo que está haciendo está mal. Entonces, y al Estado le reconviene esto. Tengo 46 inscritos, poca gente consume. Y a los médicos también les conviene. No hay pruebas de que esto funcione. Mucha gente, y yo lo he escuchado a muchos médicos que vos decís, somos prestigiosos para esto y esto, pero la verdad que sos un ignorante en todo este tema, porque si ya sabemos que hay un montón de países en los cuales ya está reglamentado, con pruebas científicas, 20 años de estudios doble ciego, funciona para un montón de patologías, vos no podés decir que esto es placebo, no lo podés decir, porque eso es ignorancia médica. Ahí les voy a hacer
una acotación, el Garrahan, que tiene un plan en este momento para los chicos que tienen epilepsia refractaria, les están dando aceite, lo traen de afuera, creo que de Canadá, Sí. a través del ANMAT, lo importan y se lo dan en forma gratuita. Gratuita entre comillas, porque todos nosotros lo estamos pagando, vale $980 cada frasquito. No. ¿Sí? Yo te puedo asegurar que la semilla que vas a comprar te sale aproximadamente 1.500 pesos. Traerla de afuera con toda la importación de 2.000 pesos, ponele. Que gastes medio litro, 1 litro de aceite de oliva, medio litro de alcohol de cereal y bueno, 4 horas de gas. Creo que no llegamos a esa cifra. Sí, Y te vas a tener aceite para 1 año y medio. Parece. Entonces algo está sucediendo en el Sí, medio. sí. O sea, alguien se está quedando Claro. con una buena No, cantidad de lo que ya sabemos, claro, el farmaconegocio y las armas, la trata de blancas y el narco, los narcos es con lo que mueve el mundo. Por eso que las mamás pregonan el autocultivo y las mamás cultivas todo el tiempo están defendiendo sus plantas. Porque, por ejemplo, una persona que cultiva, si te cae la policía a tu casa, te puede meter presa, eso lo dice la ley, ¿no? Como está prohibido el autocultivo, dice cualquier persona que tenga plantas en su casa puede ir presa de 4 a 15 años. De hecho, acá, muy cerquita en Ezeiza, a una chica estuvo presa 67 o 50 y pico de días, se llama Adriana Funaro, tuvo presa una patología artrósica y la metieron presa porque el vecino la denunció y estuvo presa todos esos días y después la cámara la absolvió porque tiene una enfermedad crónica, no vendía ni nada, era para ella las plantitas, 2 plantitas, o sea, bueno, por eso, estamos en un momento de abandono por parte del Estado. Entonces somos nosotros los agentes de salud y los consumidores y los que estamos en el tema, obligar al Estado a que se ponga de pilas, que haga lo que tiene que hacer. Sí, en Jujuy el gobernador está ya llevando en marcha una plantación que ya existe, un invernáculo. Dijo, sí, la permito y se acabó. En la Prida también. También en la Prida. Hay en varios lugares donde los intendentes lo aprueban. En San Vicente hay un movimiento muy importante. Hay gente que está cultivando mucho y están en tratativas políticas para ver si lo pueden lograr. Sí, que suceda lo mismo. Digan, bueno, sí, cultiven y hagan su propio aceite. Pero bueno, todo va sucediendo de a poco. Sí, todo con lucha. Todavía se ve desde la política, sobre todo como que es una droga. Yo me acuerdo de haber escuchado en televisión que salía la ley y como que todos los diputados y demás hablan de esto, como que se iba a permitir, pero así, que la traiga al Estado, no que se cultive. Claro, y eso es lo que no queremos. queremos. Para fumar, ¿viste? Entonces, eso es lo que no queremos, que queremos frena, cultivarla para nuestra medicina. se sigue viendo, claro. No, o como sucede en nuestro hermano país, Uruguay. En Uruguay está legal hace un par de años. Entonces, que el Estado se hizo cargo. Tiene sus cultivos, provee, hay un registro, la gente que tiene enfermedades crónicas degenerativas o que el médico le prescribe, está en un listado, va a la farmacia, lo compra a un módico precio porque lo produce el Estado. Y también hay clubes de canabicultores. Y eso no está prohibido. Y tampoco está prohibido el uso recreativo, que es como interesante. O sea, porque no lo consideran ya más una droga, lo consideran como una sustancia que depende de cómo se use, puede ser llamada droga, como lo que hablamos hace un rato. Claro, acá los políticos no se quieren comprometer concretamente, porque droga es el alcohol, droga es el cigarrillo. Tal cual. Entonces, de eso sí. Son drogas legales. Claro. Pero el resto no se quiere comprometer porque hay un gran negocio en la gente. Eso completamente. Pasamos a la otra. Bueno, esto es qué podemos hacer con los aceites, ¿sí? En realidad con la resina. Con la resina de la planta que tiene la sustancia que nos interesa, podemos hacer aceite que va a través de evaporación mezclado con alcohol, podemos hacer pomadas, ¿sí? Y tienen resultados, no tanto así como ingiriéndolo, pero sí podemos hacer pomadas a través de un aceite, con cera de abeja, que a su vez es hidratante, y se le pone la resina, y bueno, cumple efecto también. Pinturas con dilución en alcohol. ¿Sí? Lo que pasa que eso, por ejemplo, si hay alguien que tiene una patología hepática, no es conveniente, tiene una cirrosis o algo así, porque va a ingerir alcohol y creo que no sería conveniente, ¿no? Y después, bueno, tortas, bizcochuelos, esas cosas, bueno, también se puede consumir, de hecho se hace y se vende. Bien. Yo tengo
acá yo tengo un detalle que tiene que ver con la cinética de cada vía oral, Sí, vía sí. inhalatoria, submucosa o piel. Cuando apenas lo consumimos, ya sea fumándolo o vaporizándolo, el efecto es instantáneo, o sea, al 2-3 minutos yo ya tengo el efecto, por eso se usa en emergencias, se usa para una crisis asmática, se usa para un insomnio muy severo que la persona no se puede dormir, se vaporiza y entra en sueño, una persona que tiene una crisis, un ataque de pánico, una psicosis, una esquizofrenia, o sea, se usa en agudo, o también para personas que no lo quieren consumir en aceite porque no les gusta el aceite de oliva, porque tienen lesión en boca, un paciente que está traqueotomizado, un paciente que está caquético y ya por vía oral no puede ingerir nada. Entonces la vía de absorción es muy rápida, pero dura poquito. Entonces entre 1 minuto y 5 de acción hasta media hora, 1 hora, depende de la dosis. Entonces necesitamos refuerzo. En cambio, la vía oral, la submucosa, o sea, sublingual, cuando uno consume el aceite, tiene un poder de metabolización entre media hora a 6. A la media hora ya empieza a actuar, entre media hora a 6. 6 es como el plazo. Entre 6 8, y entonces necesitamos refuerzo. Eso, como cualquier fármaco, tiene un potencial de acción, una meseta y un descenso. Entonces necesitamos tener una indicación. Por eso mucha gente dice, la consumo 3 veces al día, o la consumo cada 12 horas, pero tiene ¿por qué? Porque tiene una cinética la planta. Y después la vía oral es la más errática, porque claro, la vía pasa por vía digestiva, entonces la acción es más lenta, yo no sé cuantificar cuánto comí, entonces no sé cómo me va a pegar esa sustancia, cómo va a absorberla en mi aparato digestivo. Entonces empieza a actuar a las 2 horas o 1 y media, 2 horas que uno hizo la digestión y puede durar mucho más. Entonces, si yo consumí mucho, puedo tener más efectos adversos. Entonces, la vía oral hay que tenerla como con cuidado, más que nada, porque encima muchos adolescentes consumen esta vía porque hacen esto, la torta, los brownies, los bizcochuelos, y de repente, claro, esto no pega, comen, y después los vemos en la guardia. A mí me pasó una vez tener un adolescente con una psicosis, tuvo un brote psicótico, y yo no reconocía, hasta que en un momento dijo, es que comí brownies locos, me dijo, brownies con marihuana. ¿Cuánto comiste? Es que no sé, me dice, estaban riquísimos, no sé, capaz que se comió media torta. Claro, y entonces en esa persona estamos con un problema, porque ese metabolismo va a circular va a durar mucho más. Pero, por ejemplo, esta vía sí nos sirve en una persona que, por ejemplo, en un viejito, en una persona que queremos que le dure más el efecto, en una persona que necesitamos que duerma bien toda la noche. Entonces puede comer antes de dormir, puede comer, porque no va a necesitar refuerzo, por ejemplo. O hay personas que para los niños les arman pan de una manteca con cannabis, porque como dijimos que la planta es lipofílica, todo tiene que ser grasa, ¿no? Para sacar las propiedades. Entonces untan muy poquito de esa manteca en una tostada y le dan eso a sus hijos, por ejemplo, con alguna epilepsia. No hablamos del autismo, ahora como se me vienen patologías que andan muy bien en pacientes con autismo con cannabis. Algo que tampoco dije que es muy importante, que bueno, ustedes seguro lo saben, pero que el sistema nervioso se desarrolla hasta los 21 años, más que nada el cerebro. Entonces acá viene la cuestión, el dilema moral y ético de todos los médicos, ¿no? No quiero hacer daño, quiero hacer el bien. Pero ¿qué sucede? Hay estudios médicos que dicen que como tiene acción puntual en el sistema nervioso central, en el hipotálamo, hipocampo, sistema límbico, ganglios de la base, entonces va a afectar el desarrollo neurocognitivo, motriz, de aprendizaje y de memoria de ese ser que consume el aceite. No es lo mismo un abuelito, no es lo mismo un niño de 3 años, no es lo mismo un adolescente. Entonces, depende de la edad etaria en la que yo consuma, va a ser el efecto que va a tener. Entonces, hay muchos estudios que dicen que esa persona va a tener afectada su memoria de corto plazo, su aprendizaje, su desarrollo neurocognitivo, pero si yo pongo en una balanza riesgo-beneficio, ¿qué efectos adversos me generan todos los psicofármacos? ¿Qué efectos adversos me generan todos los antiepilépticos, los anticonvulsivantes, las drogas que se dan a los niños con autismo? Y veo los efectos adversos que tiene el cannabis, es riesgo-beneficio. Si un niño con epilepsia, cada vez que convulsiva, tiene muerte de millones de neuronas, que el desarrollo neurocognitivo de ese ser va a ser totalmente disminuido a un niño normal.
quiero mejorar la calidad de vida. Entonces, y esto entre pinzas, como que no está bien visto en niños el consumo. ¿Por qué? Porque en otros países en donde hay más investigación se están haciendo más estudios retrospectivos y prospectivos, o sea, para en adelante. Entonces, todavía no hay con celeridad ver qué efectos concretos, o sea, por ejemplo, que yo diga, bueno, de este pool de 1000 niños con epilepsia que han tomado aceite de cannabis, no sé, 5000 tienen de retraso en el desarrollo neurocognitivo y los otros 5000 no. O, bueno, no hay todos esos estudios, están en investigación. Entonces la mayoría de los estudios que tenemos están en laboratorio y en ratas. Pero bueno, hay que comentarlo. Por eso es que cuando uno lee las contraindicaciones o ve, como escucha gente que es muy sabida del tema, dice, bueno, no sé, yo no lo recomiendo en niños que están creciendo, pero bueno, si vos tenés un nene que tiene 5 o 10 crisis epilépticas por día y le mejora la calidad de vida, y bueno, lo mismo en las embarazadas, por ejemplo, ya sabemos que atraviesa membrana hematoencefálica y que en el periodo de organogénesis el bebé, si ella es consumidora de cannabis, puede tener malformaciones, sí, las puede tener, pero las puede tener también con otras drogas. Las puede tener con ibuprofeno, las puede tener con talidomida, las puede tener con cualquier otro, con paco, con cualquier otra droga que consuma, con alcohol. Entonces, bueno, de cannabis en embarazadas, y yo diría, y después del periodo de organogénesis, y diría, usate una crema. ¿Qué sé yo? O sea, no le voy a decir no. Una embarazada, porque me ha pasado, venía una paciente embarazada con una lumbociatalgia. Y me dice, me quieren inyectar corticoide y diclofenac y qué sé yo. Y digo, fíjate, le digo, ¿por qué no te frotas una crema de cannabis? Que igual la absorción de piel queda en piel, no va a hacer ninguna absorción o sea, el metabolismo de la piel, claro, va a quedar ahí y no va a ser tan severo ni va a atravesar a menos que sea una dosis alta, ¿no? Claro. Pero ella me dice, ¿y el aceite? Y qué sé yo. Bueno, nosotros eso lo vamos a tener que tener con cada paciente, esto. Lo mismo, por ejemplo, como no hablamos de todos los efectos adversos que ahora se me vienen a la cabeza y está bueno marcarlo, ¿no? Como claro, el THC es el que dijimos que como activa y me potencia el simpático, me va a generar taquicardia y me va a levantar la presión. Entonces, en un paciente con una arritmia o una fibrilación ventricular, que yo le haga una taquicardia es un problema. Capaz que no lo mate, capaz que no le hace una arritmia que... Claro. Pero bueno, pero capaz que sí. Entonces todo depende de la dosis. Lo mismo con un paciente bradicárdico, o un paciente que tenga extrasístoles, o un paciente con marcapaso. Entonces esos pacientes son indicaciones con observación, entonces tenemos que ir como controlándolos. Lo mismo las insuficiencias cardíacas de segundo y tercer grado, o los pacientes con trastornos psiquiátricos, porque claro, como estimula tanto el sistema nervioso central, pueden tener rebrotes. Entonces el esquizofrénico puede brotarse. El bipolar puede brotarse, el paranoide puede estar más paranoide y el depresivo, en vez de estar mejor, empeora su depresión. Pero entonces eso ¿qué depende? Dependerá de qué planta elija y la dosis. Porque de hecho en La Plata hay un montón de médicos psiquiatras que están trabajando con cannabis y ven unos resultados increíbles. Y otra cosa que es muy interesante es que como es ahorrador de opioides, yo puedo trabajar con pacientes que están en estado paliativo, se están muriendo, y en vez de darle dosis tremendas de morfina o de codeína o de drogas que le van a arruinar su riñón y se va a morir de una insuficiencia renal o de un paro cardiorrespiratorio, pero producto de la insuficiencia renal, puedo ahorrar esas drogas dándole un poquito menos y potenciando con el uso de cannabis. Entonces es interesantísimo los estudios que hay con médicos paliativistas. Para rehabilitación también. Bueno, o sea que como contraindicaciones, como así puntuales, a mí las que se me vienen ahora en la cabeza son las embarazadas en el primer trimestre de embarazo, los pacientes con insuficiencia cardíaca descontrolada, segundo o tercer grado, o pacientes con arritmias no controladas, hipertensos no controlados, y pacientes que tengan desbordes emocionales, como todas las patologías que dijimos, no controladas. Después el resto de las enfermedades, o sea, como tiene receptores en tantos lugares, funciona para todo el resto. Y los efectos adversos que pueden tener son mínimos, o sea, se queda en la boca, somnolencia, a algunas personas les aumenta el apetito, puede haber una ataxia, un trastorno de la marcha, un mareo,
Puede haber unos olvidos, o sea, porque se afectan a algunas personas la memoria de corto plazo. Puede haber en algunos pacientes euforia. Puede haber cambios en la presión, o hipotensiones o hipertensión. Entonces al paciente le tenemos que decir, y anda controlando la presión. Si te la va bajando, genial. Reduzcamos tu antihipertensivo porque te andás bien. O lo mismo con las drogas antiarrítmicas. Uy, estás mejor. Tenés menos episodios de arritmia o de extrasístoles. En un cuerpo humano con un funcionamiento equilibrado, un cuerpo humano sano, ¿habría inconvenientes? No, para nada. No habría No hay, ninguna no hay información a nivel mundial. que en empeore realidad. algo, digo, ¿no? No, Bueno, no. tomas esto porque te apareció tal cosa y... No, lo que puede empeorar es que vos no le informes al médico que estás aparte tomando otras cosas, que eso lo hacen muchos. A mí mis pacientes me cuentan porque yo estoy abierta, pero a sus médicos de cabecera no les dicen que consumen cannabis, y ahí es donde está el problema. Porque no solamente consumen cannabis, sino que consumen un antiarrítmico, un antihipertensivo, un antidiabético. Y el cannabis empieza a... Claro, y como compiten en el hígado no sabe qué metabolizar primero, metaboliza primero la planta porque es más afín, tiene más receptores. Y quedan torrentes sanguíneos los otros fármacos y generan efectos adversos. Entonces mucha gente dice, ay no, tomé esto y la planta me hizo mal. Claro, pero no es la planta, es que no estábamos dándole con la dosis de tus otros fármacos. Entonces para mí lo que hay que hacer es animarse, decirle a los médicos de cabecera que están tomando la medicación junto con el cannabis y ir viendo de reducir, o sea, porque eso es como una terapia, por eso, coadyuvante, o sea, son como complementarias, son como amigas, van de la mano. Te voy a contar mi situación personal que tiene que ver mucho con esto. Un médico que lo conozco hace muchísimos años, una confianza plena. Yo tengo 3 hernias de disco, lumbares, roto los meniscos, dolores musculares tenía. Y bueno, sí, tomá diclofenac, pero me retiene líquido, se me hinchaban los pies. Bueno, tomá diclofenac potásico. Bueno, toma esto, si me quedaba duro, inyecciones de corticoides, todo así. Bueno, hasta que apareció esto, empecé a tomar, y le dije al médico, y me dice, pues, pero vos querés arreglar todo con cannabis, me dice. Entonces, ¿a qué voy con esto? Hay médicos que no están abiertos, y no creen, no les interesa, no quieren informarse, no les gusta recetar el otro medicamento. Yo dejé de tomar diclofenac, dejé de tomar todo, no me endurezco más. No me duele la columna, no me duelen las rodillas. ¿Qué dijo el médico con tu mejora? Nada. Nada. No dice nada porque sabe que yo no, me hago los análisis y me dan bien. Tomaba para el colesterol medicamentos todos los días, 2 pastillas. Bueno, ahora los tomo 2 o 3 veces por semana, porque pasan 3 días y no los tomo. Y tengo bien el colesterol, bien la glucosa. No me duele la columna, no me cura, yo soy consciente de eso, porque como hago quinte y todo, por ahí levanto un balde, ¡ay, qué me duele! Claro, me duele, ahí lo siento, y bueno, me tengo que tranquilizar y no hacer cosas raras, porque el problema es que te sentís bien y decís, ya estoy todo, lo que no te duele, o sea, te mejora la calidad de vida, me levantaba de la cama, estaba todo hasta que entraba en órbita para poder caminar, bueno, todo eso desapareció, entonces te mejora la calidad de vida. Bueno, y aparentemente mejora otras cosas también, pero no en todos. No en todos. Yo conozco mucha gente que toma aceite y bueno, algunos les calma el dolor de cabeza, otros no. Algunos les baja el colesterol, otros no. En cada cuerpo, y las dosis también. O sea, algunos toman 2 gotas, otros toman 15. ¿Viste? Entonces hay que ver cada cuerpo cómo responde. Una vez que encontraste la dosis, bueno, eso es para vos. Y la planta, el tipo de planta. Claro, porque podés probar varios aceites hasta dar con el indicado. Claro. Con la forma de Claro, preparación. primero saber, o sea, ¿para qué lo quiero tomar? Claro. ¿Para qué voy a tomar Sí. aceite? ¿Qué me duele? ¿Qué tengo? Claro. ¿Para qué lo quiero usar? Y a partir de ahí vas a elegir la planta y el aceite que vas a consumir y bueno, y vas a ir probando hasta que encuentres tu dosis. Porque hay tan poca investigación que no podemos saber. Muy bueno. Mi pregunta. Sí. No, Empezá. muy bueno, me parece muy bueno, abre muchísimo. Muchos aspectos. En algunas cosas me parece como la morfina. La morfina es una droga tan buena y tan poco estimulada porque no genera mucha ganancia. O sea, lo único que uno puede recetar de morfina son comprimidos o hacer las preparaciones en la farmacia que
que a la industria eso no le deja ganancia. Entonces es una planta también de donde se extrae la morfina que es centenaria y sigue teniendo un mito alrededor de que si es con morfina es porque se está por morir y qué sé yo, y uno usa no solamente en paliativos, en el dolor severo usa la morfina también. Y lo que escucho del cannabis me parece muy similar a esto, con lo cual me da un poco de miedo, porque digo, la morfina tanto tiempo y todavía seguimos peleando por ver en el hospital. Yo en un hospital que hay 400 profesionales, el único que indica morfina soy yo, porque es ir y hacer un trámite para poder indicarlo. Entonces, cada vez que hay algún paciente que lo necesita, de todo el hospital lo vengo a hacer. Distingo como dos cosas. Por un lado, como para tener el práctico, ¿no? Como médico, cómo indicar ante patología, y por otro lado, el uso recreativo. Se me hace un poco de lío con la sativa y la índica en cuanto a cuál indicar, y después, por ejemplo, como médico en los papeles, o sea, está bien, yo digo, bueno, yo hago paliativos en algunos pacientes, le indico cannabis. ¿Cómo hago para que el paciente acceda? Pues tengo pacientes que por ahí lo empezaron a usar indicado por otro médico y se le terminó el frasco y dice, lo que pasa es que ahora no sé qué hacer. Entonces, ¿cómo hago para hacer la indicación? Quizás en un futuro se puede hacer como con la morfina, que uno manda a la farmacia a hacer la solución de morfina, bueno, hacer el aceite de cannabis a tanto y sea más específico. Pero hoy, en el conurbano, en Bursaco, ¿cómo hago yo para indicar a un paciente para que empiece a hacer? Y que supongo que se va a ir viendo o se va titulando, pero ¿qué voy a usar? Escuché lo de sublingual, me parece buenísimo, así como el tiempo me parece muy bueno, pero ¿cómo se hace para indicarle a un paciente, por ejemplo? Y bueno, yo te puedo contar mi experiencia. Yo lo que hago, ya sabiendo que la ley me permite a mí como médica, en realidad la ley dice que los médicos que trabajamos en hospital público podemos indicar, pero yo me considero médica, me considero dentro de este estado, tengo una historia clínica, tengo como una autoridad, no voy a hacerle el mal al paciente, y entonces yo le digo, mira, le cuento, hay una ley que dice todas estas cosas, el Estado lo debería proveer, no lo provee, entonces apelamos a los canabicultores. Hay aquellos que son solidarios y te regalan la semilla y vos podés plantar y todo el ciclo, pero el dolor tuyo es hoy. Tu dolor tuyo es hoy, entonces vamos, todo este periodo, hasta que vos en estos 6 meses tengas tus plantas, comprarlo. Bueno, ¿a quién le compro? Bueno, entonces yo, por ejemplo, así como conocí a Miguel, conocí a otras personas que son muy curiosas, que son consumidores y productores, entonces, y tienen la responsabilidad de hacer en su casa la planta, el aceite, de una manera bien formal, bien sistematizada, bien protocolizada, porque tiene pasos hacer el aceite, no se puede hacer un poquito, no, tiene pasos. Si está bien hecho, el aceite va a dar resultado y obligar a la persona que lo compra, a la que lo vende, que lo analice en farmacia bioquímica. Y después lo que hago es decirle al paciente que empiece con un aceite, que si le puede preguntar, depende de la patología que tenga, acordate, sativa día, indica noche. Preguntar, por ejemplo, el paciente me dice, conseguí una chica que hace el aceite. Bueno, preguntarle, le digo yo, ¿cómo es la planta? ¿Es sativa o es índica? ¿Cómo prepara el aceite? ¿O hace tintura? Entonces el paciente vuelve y me dice, la chica me dice que no sabe qué tipo de planta es, porque por lo general no sabe. No sabe qué tipo de planta es, pero la chica dice que hace un aceite y también hace una tintura y que lo usa para que me dé sueño. O que la mayoría de la gente que ella le dio, a la gente le da sueño. Entonces a mí me hace pensar que es una planta más tirando a índica. O que puede tener más CBD, por ejemplo. Entonces yo le digo a la paciente, depende de lo que ella consulte, dijo, bueno, te puede servir, le digo yo. Vamos a hacer la prueba. Entonces, siempre se empieza la dosificación de menor a mayor. Total, tiempo para subir hay, tiempo para bajar después no. Pues si tiene un efecto adverso, se asusta el paciente y no consume más. La vía sublingual, porque es la mejor vía de absorción, como la vía rectal también, entonces elijo la vía sublingual. Los frascos vienen con un gotero, entonces el paciente cuantifica. Y le digo que como ya sabemos que tiene una vida media hasta 6 o 8 horas, que el paciente tome 3 gotitas en el día. Una mañana, una tarde, una noche. O que empiece con una mañana y una noche.
y que me anote en un papel todo lo que sintió. Eso y lo cito a la semana o me manda mensajito de texto. Me dice, mira, todo esto sentí. Si veo que no le hizo nada, me dice, no me calmó el dolor, no dormí nada, sigo con los cólicos intestinales, sigo con angustias y tristezas, sigo con... Bueno, listo, no, vamos a subir a 2 gotitas. Y le pregunto también, ¿en qué contexto lo tomaste? ¿Lo tomaste antes de comer, después de comer? Siempre se conviene que, como cualquier fármaco, que haya un espacio en el cual solamente se metabolice eso. Entonces se conviene lejos de la comida, en ayuna o después, 1 hora después. Entonces, 2 gotitas, 2 a la mañana y 2 a la noche. O 1 a la mañana, 2 a la tarde, 2 a la noche. Eso depende del paciente y siempre vamos viendo también como el laboratorio que nos trajo, ¿no? Un paciente que viene ya con un hígado más complejo o con alguna enfermedad psiquiátrica o si está embarazada, bueno, viendo todo eso veo también la dosis, ¿no? Con 2 gotitas, anduve re bien, doctora, se me fueron los dolores, pude dormir mejor. Esa es tu dosis. Esa es tu dosis. 4 gotas o 5 gotas, esa es tu dosis. ¿Qué pasa? Si la paciente es consumidora asidua de larga data, después en el tiempo, como cualquier sustancia, va a generar una mínima tolerancia y vamos a tener que subir un poquito. Pero re poco la tolerancia que genera, a comparación de los psicofármacos o los antihipertensivos o los dislipémicos, todos los fármacos. Bueno, y hay pacientes que, al contrario, de repente no sabían qué tipo de aceite estaban consumiendo y tuvieron efectos adversos, como por ejemplo, tuve pacientes que me dijeron, tuve blefaroespasmo, que es cuando el párpado te late mucho, tuve taquicardia, tuve un ataque de me sentí ahogada en el subte, o tuve pesadillas, toda esta semana pesadillas. Bueno, esta planta no es para vos, es activa. ¿Y sabes qué le digo? Le digo, vendé el frasco, vendelo, regaláselo a una abuela depresiva, no es para vos. Claro, pero hay que decirle al paciente esto, que entonces me dice, soy un chancho de India y más o menos, pero disculpame, no nos queda otra, porque si el Estado reglamentara, nos vendería un aceite que yo ya sé que es al 1% de CBD y solamente CBD, no tendría problema. Y andamos re bien con la gente que compra el aceite en Uruguay, que compra el aceite que ya está estandarizado del Estado, que es un aceite al 1 o al 2% de CBD, y esa gente, que tengo varios pacientes que lo consiguen de Uruguay, pero de tránsfuga, o sea, van a Uruguay a visitar a un familiar y se lo traen, porque no lo declaran, no lo puedes declarar, el país no lo puedes entrar. Mi marido tiene Y andan re bien. trabaja en Buquebus, Sí, se extrae y le consigue una compañía de trabajo. Mi marido tiene ELA. mira. Y bueno, le trajo el aceite de Uruguay y había consumido otros acá, Sí. pero el Uruguay estaba chocha. ¿Viste? Claro. No, ese aceite vos tenés más barato que tenés. Sí. Tenés la posibilidad de ese aceite, si te está haciendo bien, aparte podés llevarlo a analizar. Entonces, si lo conseguís ya está analizado con ella y podés siempre tenerlo y tener el mismo, es bueno llevarlo a analizar, entonces vas a saber concretamente qué es lo que tiene. Claro. Que sería lo mismo de un aceite de acá que te presente, lo vamos a ver acá, tengo, el certificado. Entonces, un poco apunta a tu pregunta. Si vos tenés la persona que te da el aceite y te muestra el certificado, que dice que tiene esto, vos vas a saber para dónde decir, no, esto tiene mucho THC, para esta persona no me sirve. Entonces no, tiene menos, tiene más CBD, que es lo que estoy buscando, me sirve. Esos son todos indicadores muy útiles para poder recetar. Sí, claro. Y después algo que es importante que no lo dijimos, pero que si el paciente ya era consumidor, por ejemplo, recreativo, fumaba marihuana, seguramente que cuando esté expuesto a la sustancia en otra vía, como aceite o crema o un brownie, su cuerpo ya está acostumbrado a la sustancia, entonces van a necesitar una dosis extra, o sea, más, porque ya no es que hizo tolerancia, pero no es el primer contacto que tiene con las moléculas, claro. Y Javier Guzmán, que es un médico español que trabaja en paliativos, dice que él estandarizó una dosis en paliativos que es 1 miligramo kilogramo, como para tener una idea de lo médico, como que podría llegar a ser, o sea, pero como ya sabemos que no hay dosis letales, que a lo sumo lo máximo que puede llegar a tener es letargia, somnolencia, boca seca, un poco de mareo o risa irrisoria, hambre, euforia, taquicardia, o sea, pero todo eso controlándolo, listo, o sea, el paciente no va a tener mayores complicaciones. Bueno, acá tenemos fotografías de algunas plantas y las flores en formación, ¿sí? Y ahí están los tricomas, estarían
acá en esta parte de la flor, ¿sí? O en esta parte acá, pero ampliado 60-70 veces. Que esto es justamente lo que miramos porque estas cositas que vemos acá van cambiando de color, se van tornando de transparente a blanco y de blanco a marrón. ¿Está? Y eso va a dar el punto donde nosotros queremos cosechar. Entonces, ya sabiendo que está dando la flor, lo vamos mirando prácticamente todos los días. Y bueno, en el punto que nosotros queremos cosechar, que lo decidimos nosotros, decimos, bueno, se puso blanco, lo recojo ahí, lo quiero en marrón, porque quiero que esté un poco pasado. Bueno, eso cada uno elige su punto, ¿sí? A simple vista no lo ves. ¿En qué incide ese punto? Incide en el punto máximo del aprovechamiento de la resina, ¿sí? De lo que vos vas a poder obtener en la eficacia de la resina. Pero también en lo medicinal, porque por ejemplo hay estudios que dicen que cuando dejamos pasar el tricoma, como tiene 6 meses la planta, ¿no? Se cosecha, cuando ya el cogollo está divino, está bien cargadito, le vemos con la lupa o lo vemos a simple vista los pelitos. Si están muy transparentes todavía le falta. Si ya están más blanquitos, tirando marrón, están bien. Pero cuando están marrón tipo hoja de otoño, se pasó. Y va a tener, hay estudios que dicen que tiene más CBN. Entonces el CBN está funcionando para un montón de otras patologías, por ejemplo, que tienen que ver con las neurológicas. Bueno, pasaba aquí otro. Ahí está. A ver si puedes ampliar aquí esta. Esto es el certificado que te otorga después del análisis de la sangre, ¿sí? Que ellos analizan el CBD, el THC, el CBN, THCA, porque vos cuando lo descarboxilás no lográs hacerlo todo, ¿sí? Excepto cuando se fuma o se vaporiza, que cuando se quema. Entonces ahí sí no queda prácticamente nada. Pero haciéndolo, por ejemplo, acá dice, no sé, ¿se ve algo o todavía no? CBD. CBDA 0.35 y después lo tenemos acá en CBD 2.7. Bastante. Claro. Después tenemos THCA, está sin descarboxilar, 0.12. Sí. Pero THC ya descarboxilado, 0.75. Es decir, esta planta tiene muy bajo THC. Claro. Es una cepa que está creada así. Claro. ¿Sí? Es una cepa híbrida donde es un ¿Qué era la 60, de 40. relajación? No, esta planta es divina para todo lo que tiene que ver con relajar, los espasmos musculares, la rigidez del Parkinson, el insomnio, una persona que está muy hiperactiva, con una crisis de angustia, ataques de pánico, una persona que no puede dormir. Más parecida a la planta, no la sativa. A la índica, claro. Claro. Este certificado es el que ustedes tendrían que mostrarle a alguna persona cuando lleva a analizarlo. Entonces ustedes van a ver estos valores que por supuesto van a variar. Claro. Y bueno, ustedes ahí van a sacar la conclusión de decirle, vos en el caso de que tenés que recetarle a alguien, decir, bueno, necesito que tenga más THC, entonces busco a otro, Claro. porque este no te va a servir. En el caso que tenga menos CBD más THC, por eso te digo, va a haber una infinidad de variación. Hay mucha gente que está llevando a analizar los aceites, Sí. pero bueno, hay muchos más creo que no los analizan. Entonces estás consumiendo y no sabes qué. Claro. Prueba y error sí o sí. No, entonces dicen, tomé pero no me hizo nada, no, pero que tomaste el erróneo, Claro. o no era para vos esa planta, no era la dosis, porque es que en realidad lo que se ve es que funciona. Sí, totalmente. No conozco una persona que no es, alguna mejoría siempre tiene, algo en algo. Porque si es tan grande la dolencia que tenés y tenés tantas esferas para trabajar, en alguna te va a ayudar, en lo emocional, en lo espiritual. Claro. Bueno, eso es un certificado que de... nos dieron de una charla que tuvimos en el consejo. ¿Alguna otra pregunta que se les ocurra? Más o menos se llevan una idea de qué poder preguntar para lo que tienen que consumir, ¿sí? Claro. No me sale la palabra Descarboxilar. Descarboxilar. Porque viste que tenía las moléculas, tiene grupos carbono. Las moléculas son 3 anillos químicos con grupos carbono. Es una cola de peptilo. Entonces se descarboxila, como de carbón, descarboxila. Y el
proceso después de, por ejemplo, que se seca al horno natural, Sí. para obtener la resina, ¿cómo? Vos vas a tener una flor, puede ser pequeña, grande, depende de la planta que utilizaste, ¿sí? Sí. Esa flor está toda llena de resina. Sí, Vos esa resina la tenés que quitar de ahí. claro. Para quitarla, por ejemplo, la podés quitar o con aceite o con alcohol. Ah, bien. ¿Sí? O sea, la planta se pone o en aceite o en alcohol y ahí va a alargar la resina. Sí, en realidad Sí. se puede utilizar toda la planta. Donde Claro. mayor está concentrada la resina es en la el flor, Claro. tal cual. Pero también hay resina en las hojas, hay resina en el tallo. Ah, Una claro. raíz, Claro. muy Entonces, poquita, pero hay, sí. entonces Claro. vos podés utilizar toda la planta, podés ir por pasos. Es decir, bueno, agarro las flores primero, que es lo que más tiene, y trabajo ahí. Claro, El resto no lo tiro, claro. lo utilizo. Y si tenés quinta, después que usaste todo, lo usás de abono. Ah. O sea, no se tira claro. nada. Claro. Hay estudios que hablan de que la semilla del aceite, de la semilla del cannabis es buena para la anemia. Y no tiene ni THC ni CBD, entonces no tendríamos ningún estímulo. Claro, te comes semillas de cannabis, te las tostás, como Claro. las semillas, o las activás. Claro. Se ponen estos cogollos, por ejemplo, Sí. en un frasco de aceite, Sí. en una cantidad Sí. necesaria, eso largará, eso sacás los cogollos y eso es lo que mandás a analizar. Eso vos vas ahí, vas a obtener, si vos pusiste la planta, la flor, pero todavía no la descarboxilaste, Sí. vas a tener poco efecto. Claro, THCA, voy a tener. Claro. Entonces vos ese cogollo lo vas a tener que secar de alguna manera, Claro. darle calor. Ah, claro. Entonces, si lo pones en aceite vas a extraer toda la resina, pero después lo vas a tener que calentar. Ah, y caliento el aceite. Calentás el aceite con cuidado porque Claro. el oliva si no se estropea con Claro. alta temperatura, siempre en baño de María. Y si le extraes la resina con alcohol, lo mismo, vas a tener que evaporar el alcohol para que te quede la resina. Claro. Te digo que es sumamente interesante. Sí, me imagino, sí. Porque vos empezás a evaporar todo eso y después cuando va quedando toda una pasta negra. Ah. Y bueno, que eso es el producto de la cosecha, ¿no? No sé si vieron que en las mamás cultivas muestran la jeringa, que la jeringa se ve la resina toda negrita y que le dan, comprimen la jeringa y sale una gotita y esa se la ponen en una galletita a los Mira. niños con epilepsia. Entonces comen 2 galletitas por día y dejan de tener convulsiones. ¿Cómo se guarda ese Se frisa la resina, por ejemplo, vos una vez que sacás, depende de lo que hagas, podés sacar bastante. Entonces podés tener jeringas, depende de la cantidad, jeringas de 5 mililitros, por ejemplo, las chiquitas. Entonces cuando te queda la resina, está líquida, porque está caliente. Entonces ahí la absorbés, cargas 1, 2, 3, depende de la cantidad que hiciste, y eso lo frisas. Al momento de hacer la mezcla con el aceite, la sacás, la pones a baño de María o con la mano, depende de si es verano, enseguida se hace de nuevo pasta y bueno, y ahí mezclas la dosis que vos querés hacer, ¿sí? Por lo general van 2 mililitros en 30 mililitros de aceite. Eso es más o menos un estándar. Pero después vos podés ahí ¿Se trabajar. disuelve o hay que batir? Sí, lo batís. Se hace así, Sí, después se se mezcla. separan, si se quedan en reposo, se separan. No, una vez que se mezcló ya está. Se mezcló siempre conviene Claro. agitarlo un poquito, pero una vez que se mezcló ya está. 2 mililitros en 30 de aceite. Y vos las 2 gotas que indicás sobre igual. Es de todo eso que se Es de diluyó. esos dos Tal cual. No del puro. No, a diferencia de la mamá cultiva con niños epilépticos que a veces dan directamente la resina en Sí. Una cosita así, una gotita, pero Pura. claro, pura en una galletita. Pero eso depende, estoy hablando de los niños con epilepsia, que Claro. con Claro, cuadros ya complejos, son cuadros complejos Claro, y con dosis exacto. que necesitas dosis altas, Claro, claro, que claro. tiene esta convulsivando. No, esto es para un uso genérico, para el dolor crónico, para... Seguro. ¿Y el efecto central del aceite es igual que, por ejemplo, cuando se fuma? Yo no sé. No sé, el efecto es el mismo porque el receptor, sí, lo que tiene cuando la combustión del cigarrillo hace que se descarboxila, Claro. entonces se potencia el THC, entonces tenés el subidón, Claro. a menos que la planta sea índica Muy y te da ganas de dormir. Claro. Pero si vos cuando quemás un porro, un Sí. cigarrillo de marihuana, si es una planta sativa vas a tener Sí. efectos sativos, si Claro. es una planta índica te va a dar sueño. Entonces, y está estudiado que la combustión hace que se pierdan algunos de los componentes de la planta. Ah. Entonces, el efecto no es medicinal. Claro. para
Y ya sabemos todo lo que genera la combustión, Sí. lastima la tráquea, puede haber cáncer, o sea, no queremos eso. Claro, Por eso se vaporiza. Claro. Y cuando se vaporiza, se pone en el vaporizador las flores, y las flores se libera la resina, que es volátil, y se inhala como una nebulización. ¿La flor se pone Claro. en el vaporizador? Mirá vos. Otras personas no vaporizan así, no ponen la flor, ponen la, El aceite. el aceite esencial. Claro, está bueno. Sí. En el Congreso hace 3 años, que antes de que se sancionara la ley, que fue en La Plata, una chica levantó la mano y dijo que ella se había curado de un cáncer de tiroides. Y bueno, así como te dicen que es antitumoral y nadie lo cree, bueno, hay que probar con determinados tumores. Yo estoy convencidísima que como hay un patrón antiinflamatorio fuerte y potente, mejorías debe haber y quizás el tumor no resuelve, pero se achica y no hace metástasis. Después yo vi pacientes, por ejemplo, con psoriasis, placas psoriáticas horribles, que se ponen ungüentos de cannabis y como es antiproliferativa, mejora la piel, mejora las placas, se reducen. Por ejemplo, una paciente con placas así en todo el codo a tener solamente acá. ¿Qué vos decís? Ay, esta persona poniéndose años cremas y corticoides. O sea que ves cada vez mejores Resultados. sí, mejores resultados en muchas cosas. Bueno, como es vasodilatadora, también se usa para algunas cuestiones. Por ejemplo, no sé, las mujeres que tienen vaginitis o por la menopausia tienen poco flujo vaginal, mejora el flujo vaginal. En personas que, por ejemplo, no quieren tomar antihipertensivos, consumen cannabis, les baja la presión. O, bueno, como dijimos, que tiene todos esos receptores, de repente tenés un paciente que tiene un problema óseo y bueno, no le vas a dar ni fijador ni casco, o sea, le vas a mejorar la dieta, le vas a indicar cada actividad física y le vas a dar cannabis. O sea, para mí es muy amplio la variedad de enfermedades que podemos trabajar y que siempre con cuidado, con una relación médico-paciente siempre muy activa, con mucha escucha y con registrar los síntomas. Porque mal no le va a hacer, siempre va a ser bien. Y bueno, también un médico de Estados Unidos habló de que interactúa un poco con el sistema de coagulación. Pero creo que debe tener que ver con el hígado. Como se metaboliza en hígado, el hígado se forman los factores de coagulación. Que entonces, si nuestro paciente va a ser intervenido 10 días antes de cualquier intervención, no debería consumir cannabis. Cositas que están buenas saberlas nosotros que estamos en el ambiente, por ejemplo, no sé. Después, por ejemplo, como es lipofílica, se almacena hasta puede estar en un mes entero en el cuerpo. Entonces, si yo me voy a hacer un preocupacional, y como todavía estamos, que es ilegal, no ilegal, en algunos preocupacionales, yo porque trabajé mucho en medicina laboral, se miden los cannabinoides o los metabolitos de la descomposición, da positivo y entonces de repente por ahí no entras a ese trabajo, pero bueno, vos podés decir, mira, mi médico me lo indica para esta enfermedad. Un cambio va a haber porque los adolescentes lo usan masivamente. Entonces yo creo que aparte por el lado de la salud y todo, desde lo habitual los chicos de 17, 18 años lo usan todo. No en aceite, lo fuman, ¿viste? Pero mis hijos, por lo menos de 10 que hay, de la misma edad más o menos, de 10, 8 en una reunión como recreativo lo fuman. Y aparte todo es planta, no es como hace 30 años que cualquier cosa que no sabían qué es la planta y de cada uno y se traspasan, todas cosas. Hay que tener cuidado. Yo leí una psicóloga que trabaja con cannabis en la adolescencia y hace mucho hincapié en el síndrome de amotivacional. ¿Eso qué significa? Que el adolescente tiene esta apatía por el mundo porque adolece, entonces no tiene voluntad, no tiene como motivaciones por nada y encima es consumidor asiduo de cannabis y hay un círculo un poco vicioso, entonces a ese adolescente hay que como acompañarlo en su consumo. Entonces se le puede sugerir que vaporice y no que lo fume, que lo consuma en vía oral o en aceite. Porque claro, por supuesto, o que consuma una sativa porque quiere tener un estímulo más mental y no tan físico, o quizás es un adolescente que tiene dolores, migrañas, algún problema lumbar, algún problema porque es deportista. Pero bueno, me parece que sabiendo que tiene un gran impacto en el sistema nervioso central, no podemos dejar de tener en cuenta como
no es contraindicación, sino como que son observaciones. No, después está el lugar que ocupa, pero eso como desde el vicio o eso, que es lo mismo que puede pasar con el alcohol. Claro. Yo no, o sea, no hablo juicios sobre eso, ni mucho menos. Si es algo recreativo, me parece nada, o sea, y es una cosa que lo hacen y se juntan, ¿verdad? Bueno. O sea, después, si es todos los días, me parece que lo motivacional viene por el lado de, o sea, todo el tiempo, Claro. con eso. Pero no es como el cigarrillo que fuman, o sea, el que fuma cigarrillo fuma cada rato. Claro, En esto es como claro. que es algo así cada tanto. Sí, yo para que yo lo veo tan Se como ve así. natural. Sí, muy natural, pero también, hemos visto, claro, situaciones de, no sé, adolescentes que, por ejemplo, se ven desbordados emocionalmente por cosas que le pasan en la adolescencia Sí. y además consumen cannabis y por ahí tenían un territorio fértil para una esquizofrenia, una bipolaridad, claro. y el THC va a desencadenar su primer brote, que por lo general se da a los 18, 17 años. Claro. Hay estudios, no, yo no lo digo, lo he leído, ¿no? De Claro. psiquiatras y psicólogos que están trabajando con cannabis y dicen que muchos consumidores de cannabis desarrollan por primera vez sus brotes psicóticos o sus esquizofrenias o sus enfermedades mentales por consumo de cannabis. Entonces, para mí todo depende de la dosis, de la planta que vos consumas y de la contención que la familia pueda hacer con esa planta. No de ni demonizar Claro. ni dejar de observar si vemos que algún comportamiento no está dentro de lo normal. Claro. Claro. Y bueno, y los viejitos las caídas, porque como depende de la dosis, genera ataxia y trastornos y mareos, porque es hipotensora, la dosis para mí es como clave. Claro. Entonces, si nuestro paciente nos empieza a decir, me estoy mareando, Claro. me sentí medio decaído, me bajó la presión, bueno, hay que Claro. reducirle la dosis. Y más intervalo entre dosis, ¿no? Claro. Más grande. O que Bien. consuma más de noche, que entonces Sí, igual le va a venir sí. bien, va a dormir, sí. Así que eso me parece que es como después empezar a jugar uno, probándolo y probándolo con el paciente. Seguro. Muy interesante. Gracias. No, al contrario. De nada. Espero que les haya servido. Sí, sí. Después sí les pasamos nuestros contactos por si Dale, quieren. A mí me interesa. Sí, sí, sí. Muy bien. No, gracias a ustedes por la rutina. Esto sí. Vos sabés que no tengo, te voy a pasar mi celu porque pensé que ibas, tenía la billetera, pero vos sabés que me quedé sin. Sí, no sé, no sé qué lo Yo tengo una página en Facebook. Cualquier Cualquier cosa, La plenitud. cualquier